Ok, estamos en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23, hermanos. Esta es la última porción de este capítulo. Y lo que vimos en la porción anterior, versículos 1 al 14, es, de nuevo, ¿qué sigue después de obtener la justicia por la fe? La porción anterior nos habló de liberación del pecado. ¿Se acuerdan? Liberación del pecado. En esta porción nos va a hablar de un traslado de amo y dominio. ¿Ok? Nos va a hablar de un traslado de amo y dominio. ¿No se llama? ¿Sí? Bien, ok, perfecto. Si falta, me avisan o puedes sacar tu cosita. ¿O te faltas esa? Sí. Ahorita ahí, gracias, puedes sacar. Ok, entonces, noten aquí. Vamos ahí. Vamos desde la introducción. En la sección anterior, Pablo explicó que somos unidos a Cristo orgánicamente, de tal modo que el pecado pierde su poder en nuestras vidas y nos permite servir a Dios. ¿Se acuerdan? Estuvimos, hermanos, 4 sesiones en estos 14 versículos. Porque en verdad es muy alentador la verdad que Pablo presenta ahí. Hermanos, el haber sido plantados, ¿se acuerdan? Esa es la clave. Plantados, injertados, unidos orgánicamente a Cristo, nos hace participantes de su muerte y resurrección. Eso nos ayuda, hermanos, a tener respiro del pecado y la tentación. Tener respiro. Ahora, nuestra responsabilidad, ¿se acuerdan? Últimos versículos, ahí versículos 12, 13, 14, es no dejar que el pecado nos domine haciendo caso a nuestras codicias y deseos, ahí perdón que me equivoqué, deseos ¿qué? Pecaminosos. Ahora, hermanos, acuérdense nuevamente, este es el plan de Dios. En base a lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús, podemos obedecer. ¿Ok? Hermanos, en base a lo que Dios ya nos dio por medio de Cristo. O sea, cuando Dios nos manda, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿De acuerdo? ¿Qué está tratando de decirnos Dios ahí? Y que podemos obedecer. ¿Se acuerdan? Ahora, exactamente. Exactamente. Entonces, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Ahora, hermanos, esta responsabilidad, este mandato es opcional. ¿Es No. si queremos? No, ¿Es hasta que tenga yo una bronfona en mi vida? no. No, esto es lo que se espera de los que han sido ¿qué? Unidos orgánicamente con Cristo. Exactamente. Esto es lo que se espera. Y se acuerdan que esto es muy importante porque ¿cómo comenzó el capítulo 6? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. En ninguna manera. En ninguna manera. Ahora, en esta sección, ayúdame a leer la introducción, por favor. Alguien ayúdame a leer la introducción. Ok, entonces por eso le llamamos a esta sección un traslado de amo de dominio. Somos trasladados de un diferente amo y dominio. ¿Ok? Ponte aquí el bosquejo. Vamos al primero. El bosquejo tiene 3 puntos. ¿Se acuerda de esto? Vamos a tratar de rellenarlos de una vez. ¿Ok? El primer punto, versículos 15 al 16, nos enseña que la obediencia es la prueba que demuestra a qué
qué amo estamos sirviendo? Ahí para rellenar, ¿a qué amo estamos sirviendo? Valeria, ¿me regalas un vasito con agua? Ya, ya. ¿Ok? De dominio, traslado de dominio. Traslado de amo y dominio. Ok, segundo punto ahí. ¿Ya ubicas tu segundo punto? Segundo punto. El Evangelio nos ha trasladado a un dominio diferente. El Evangelio nos ha trasladado a un dominio diferente. Punto número 2. Punto número 2. Y ubiquen el punto número 3. El fruto y la recompensa de los dominios se opone una a la otra. El fruto y la recompensa de los dominios se oponen una a la otra. Este es el bosquejo de este Pablo. El fruto y la recompensa de los dominios se oponen una a la otra. ¿Estamos bien? ¿Bien? Ok. Continuamos entonces. Ok, vamos a comenzar aquí. Hermanos, la obediencia es la prueba que demuestra a qué amo estamos sirviendo. Alguien ayúdame leyendo inciso A, por favor. Ahora bien, esto significa que podemos vivir cercanos con la casa de Dios. Ok, ahora hermanos, quiero explicar eso. El último versículo en Romanos capítulo 14, miren conmigo en su Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, en sus notas pasadas, ya no discutí esto porque nos pasamos de tiempo, pero hermanos, las notas pasadas tienen explicación. Hermanos, los cristianos, Dios nunca quiso que los creyentes del Nuevo Testamento fuéramos personas bajo la ley. Básicamente esa expresión, bajo la ley, básicamente habla de los judíos. ¿Ok? Los judíos fueron personas bajo la ley. Hermanos, bajo la ley no nada más significa bajo la exigencia de la ley, porque la ley, hermanos, fue un pacto que Dios hizo solamente con el pueblo judío, ahí en Sinaí. O sea, no había otros pueblos. Dios hizo un pacto con el pueblo judío donde Dios iba a ser su Dios. Recuerda que este es un pacto. Recuerda que nunca la ley fue para dar salvación. ¿Se acuerdan que cuando Dios va a dar los mandamientos, antes de dar los mandamientos le dice, miren, recuerden cómo yo les salvé de Egipto gratis? Ustedes no hicieron nada, es más, ni querían salir, pero yo los salvé. Y ahora, ¿verdad? Yo les voy a dar mis leyes para que ustedes sean mi especial tesoro, sacerdocio santo, ¿verdad? Entonces, los judíos siempre fueron personas bajo la ley, pero los creyentes no. Entonces, el Evangelio, y esto es lo que Pablo está tratando de decir, el Evangelio ahora ha liberado a los judíos de estar bajo ese asunto de la ley. Dios nunca ha querido que los cristianos estén bajo la ley. Entonces, Pablo dice, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo ese régimen, sino bajo el régimen de la gracia de Dios. Entonces, recuerde, esto en la mente de los judíos es muy chocante. Recuerden que los judíos están acostumbrados a obedecer la ley, están acostumbrados a ser muy estrictos de la ley. ¿Se acuerdan los fariseos? Los fariseos eran ese ejemplo, esa secta de los judíos que era, hermanos, extremadamente exigente con la ley, diezmaban, hermanos, las pequeñas especias. O sea, eran muy exigentes de la ley. Entonces, cuando Pablo les escribe esto a los
los judíos están como que, pues, o sea, Pablo, o sea, y entonces Pablo está echando la ley allá, está tirando la ley, entonces significa que cada uno puede vivir como quiera, y eso es lo que comienza el versículo 15. ¿Cómo comienza el versículo 15? ¿Cómo comienza el versículo 15? Y recuerden que ese es el punto del evangelio, hermanos, el evangelio tiene esa objeción, recuerden, esta es la objeción que los judíos tenían como Pablo. Hay sí un evangelio de la gracia, entonces, sin ley, sin mandamientos, se puede hacer lo que quiera. Hacemos lo que queremos. Y Pablo les está diciendo, creo que no están entendiendo el punto. ¿Significa que podemos? Claro que no. Claro que no. El estar bajo la gracia, hermanos, el ser salvos por la fe, salvos por gracia a través de la fe, no nos da una excusa, no nos da una permisividad de vivir como queramos. Eso es lo que nos estaba diciendo el párrafo anterior. El ser salvos nos habilita a poder obedecer a Dios, tener respiro del pecado. Y ahora Pablo va a reforzar esta ilustración. Nota aquí. ¿Sí? Esas fueron las primeras leyes y las únicas leyes. No les había dado otras. No, ahí fue en Sinaí. Ahí todo fue en Sinaí. Ahí en Sinaí, todo fue ahí en Sinaí. Toda la ley de Dios se la dio ahí en Sinaí. Todo se lo dio en Sinaí. Todo, hermano. No fue, la entrega de la ley no fue gradual en el tiempo, sino todo fue ahí en el momento del pacto. En el momento del pacto. Ahora, o sea, bueno, sí tenemos argumentos. ¿Sí? Y se acuerda que también discutíamos, es muy necio para los cristianos que se quieren judaizar. ¿Se acuerdan? O sea, es muy necio los cristianos que quieren celebrar el sabbat, las fiestas, porque nunca, ¿verdad? Dios pretendió eso para los cristianos. Sí, adventistas practican eso. Ahora, hermanos, punto número B ahí, punto número B. La obediencia revela quién es nuestro amo. La obediencia revela quién es nuestro amo. La palabra amo es lo que tiene que poner ahí. Mire el versículo 16 ahí en nuestras Biblias. Ahí versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A ver, ¿qué significa ese versículo? Punto número 1. Alguien ayúdeme ahí. Punto número 1. Ok, nota aquí. No sabéis que si os sometéis, o es la misma palabra que utilizó en versículo 14, en versículo 13. No sabéis que si os presentáis, no sabéis que si se ofrecen como siervos esclavos de uno o de algo, se convierten en esclavos de lo que obedecen. Entonces, punto número 2, mire lo que va a decir. Ahora mire lo que va a decir Pablo.
Ok, hermanos, y aquí está la cosa importante. Pablo 1 es el que se pone a disposición. Aquí lo que Pablo está queriendo decir, uno se hace esclavo de lo que obedece. Y Pablo ya nos dijo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, si obedecemos a nuestra concupiscencia, recuerden que podemos traducirlo como codicias, deseos pecaminosos o hasta lujuria. Hermanos, si nos dejamos ir por nuestras codicias y obedecemos nuestras codicias, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos esclavizando. Ahora, ya tuvimos esa aplicación espinosa la otra vez. Recuerda que esto no nada más está hablando de pecados escandalosos que a veces tratamos en la iglesia, ¿verdad? Sí, el alcoholismo, sí, las adicciones, la droga, la marihuana, la pornografía, la fornicación. No, eso habla de la comida, eso habla del café, de chisme, de la soda, de las malas palabras, de los pasatiempos. Uno se hace esclavo de eso, de Facebook, de un montón de cosas, de las apuestas, de los TikToks, de las series. Uno se hace esclavo de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo? Porque, recuerde, ¿qué es lo que nuestra carne quiere? O sea, piénselo, usted a lo mejor ha tenido esa discusión en su mente con una serie. No, parece que hay muchas cosas que hacer. Y entonces tenemos eso, y al final, si dice, y esto es lo que está diciendo, si obedecemos, nos hacemos esclavos de lo que obedecemos. No, nos hacemos esclavos de lo que obedecemos. Y hermano, este es el punto. Nadie llega a esos pecados escandalosos de la noche a la mañana. Empezamos con las concesiones que hacemos en las cosas que no queremos pecar. Entonces, este es el punto importante. ¿Ok? Este es el punto importante. Entonces, esto es lo que está tratando de decir Pablo. La obediencia revela quién es nuestro amo. La obediencia revela quién es nuestro amo. Ahora, nota ahí la cita. El hermano Schreiner nos pone una cita muy suave aquí. Punto número 3. Alguien ayúdame. Pablo una firme tabla para gracia, y sin embargo vive concentrado el pecado, la afirmación queda anulada por la conducta de Dios. Los que viven bajo la gracia no están bajo la gracia porque tienen un nuevo amo, Dios, y están libres de su antiguo amo, el pecado. Pablo se niega a aceptar cualquier contradicción abstracta de la gracia separada de la vida cotidiana, concreta. La gracia no implica simplemente el perdón de los pecados, también implica poder de que se rompe el dominio y el dominio del pecado. Ok, ahí hay otra palabra en inglés que no traducimos bien. Hermanos, mire lo que está diciendo. Me gustó mucho esta de los hermanos Schreiner. Hermanos, decir que hermanos, esa frase estamos bajo la gracia, a veces usa como excusa. Pero según este versículo, según lo que estamos viendo, estar bajo la gracia nos ha trasladado un amo y un dominio diferente. ¿Verdad? Entonces, hermanos, decir que estamos bajo la gracia y darle rienda suelta a nuestra carne es negar que estamos bajo la gracia. ¿Sí o no? Entonces, todo lo está diciendo, es que estamos bajo la gracia. Entonces, miren por qué esto es importante en el asunto de la salvación. Esto es importante, hermano. La salvación trae un fruto natural. La salvación trae una transformación, trae un traslado de amo dominio. Es natural. Entonces, esto está quitando las objeciones del evangelio de que uno, aquí nada más uno pide perdón a veces se repite de su pecado, que ya viene todo. No, porque recuerde, eso nos traslada a un amo y dominio diferente. Recuerde.
vamos a ver más adelantito, porque Pablo va a decir, que esa es la otra cosa, Pablo va a decir, Pablo está diciendo todo lo positivo y todo lo que tenemos capacidad, pero en el capítulo 7 va a decir, esto no es fácil, y batallamos, y luchamos, pero y luego va a decir el capítulo 8, tenemos victoria por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Ahora, seguimos, punto número 2 ahí, el Evangelio nos ha trasladado a un dominio diferente. Primero, hermano, nota ahí, inciso A. Gracias a Dios que, siendo esclavos del pecado, hemos obedecido de todo corazón, la frase para rellenar ahí, al Evangelio que nos fue entregado. Al Evangelio que nos fue entregado. Miren lo que dice el versículo 17. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Punto número 1 ahí en su bosquejo. ¿Alguien me ayuda? Ok, hermanos, miren, esto es importante. Dice, Pablo está usando, gracias a Dios que ustedes han obedecido de todo corazón. Hermanos, el Evangelio no es una imposición, es algo que cada uno cree. Bueno, estas son las otras palabras que utilizan, o uno obedece. ¿En qué sentido uno obedece, hermanos? ¿En qué sentido uno obedece? Déjenme ilustrarlo de esta manera. En el mundo dicen, todos los caminos llevan a Dios. Sí. Todos, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama La Mordaza de Dios. ¿Verdad? Escribió mi hermano Carson, La Mordaza de Dios. Hermanos, en ese libro el hermano Carson enseña que vivimos en un mundo pluralista, donde piensan que servimos al mismo Dios, solamente que el mismo Dios tiene diferentes nombres. Para los cristianos es Jesús o Jehová, para los cristianos es Jesús, para los judíos es Jehová, para los musulmanes es Alá, para los budistas es Buda, y así, pero es el mismo Dios. No, hermanos, no es así. No es así. El Dios verdadero es el Dios de las Escrituras, ¿verdad? Es el Dios de las Escrituras. Entonces, hermanos, aunque, y esto es lo que le ofende al mundo posmoderno, el dogmatismo de esto, ¿verdad? ¿Cómo se atreve? Pero básicamente el Señor dice, este es el único medio de salvación. Esto es lo que tienes que obedecer. Tienes que obedecer y creer que Jesús es el único camino. ¿Verdad? Que Jesús es el único camino. Entonces, esto es lo que está tratando de decir el Evangelio aquí en este versículo. Habéis obedecido de corazón. Y no es una obligación, no es una imposición. Es algo que voluntario. Nos entregamos a esto. No sabemos, parece que salieron todos. Sí, no, parece que todos salieron. Parece ser que todos salieron. Ok, ahora, nota aquí. Sí, no nada más salieron los judíos, salieron muchos extranjeros. Bueno, eso que está usted diciendo es cierto, pero no tiene que ver con el pasaje, con la historia. Sí. No. Ok, bien, ahora vamos a continuar aquí. Regresamos nuestros pensamientos a Romanos. Ok, punto número 2. Aquí, alguien ayúdame leyendo Pablo. Punto número 2.
cuando dice les fue entregado, esa palabra entregado puede hablar, hermanos, de entregar como esclavo o puede ser de entregar como un guarda. Entonces dice, ustedes fueron entregados a una enseñanza diferente, ¿ok? A una enseñanza diferente. Entonces, hermanos, voy a traer una ilustración más adelantito. Encontré un libro, ¿verdad? No sé si lo dicen, de Timothy Keller, que se llama El Dios Pródigo. ¿Han escuchado ese título? El Dios Pródigo. Es un libro chiquito, hermanos, pero básicamente es una exposición de la parábola del hijo pródigo de Lucas que conocemos. Hermanos, ese libro está buenísimo. Está buenísimo, sí, lo voy a traer y se lo voy a ir leyendo porque básicamente explica esto, hermano. Hemos sido entregados de nuevo, a una enseñanza diferente. Hermanos, y de nuevo, esto es muy importante. Esto es muy importante y me gustó mucho el cómo el hermano Keller hace esta exposición, porque recuerden que, ¿verdad? En los dos hijos de esa parábola son los dos hijos que están mal. Pensamos que nada más que se acuerda, que nada más es el hijo, el pródigo, ¿verdad? Que se fue, que le dio la herencia. Pero recuerden que el punto de la parábola es el hijo que se quedó. Y este es el punto que les confronta mucho a los judíos y hermanos, que nos confronta mucho a nosotros los cristianos religiosos. Porque a veces en la iglesia, ¿verdad? Hablar de la gracia de Dios, ¿verdad? Es difícil para nosotros, pues sí, ¿cómo Dios va a perdonar a los hermanos? O sea, no tienen perdón y ya, ¿verdad? Hacen todo su desgraciante y como que luego los tiene que perdonar y no los tiene que aceptar. No, que les cueste. Así somos a veces en la iglesia. ¿Por qué si yo no hice de color? ¿Por qué no me van a poner de color? O ¿por qué si yo no hice de vestido? ¿Por qué no me van a vestido? Y de nuevo, tenemos ese espíritu del hijo mayor. El hijo, ¿verdad? De que piensa que por su propia justicia merece. ¿De acuerdo? Yo todo este tiempo he estado contigo, nunca he faltado nada y nunca me has dado. Y que de nuevo, queremos de nuevo apretarle a Dios por nuestras propias justicias. Y eso también es un espíritu tóxico. También está el que dice, yo les di un denario, otro denario, otro denario. Así como el que llegó al último le das un denario, y yo estaba desde la mañana. Ay, no lo escuché. Pero bueno. Creo que entendí la idea de los denarios, ¿ok? Exactamente. Y entonces, esta es la razón que Pablo agradece. Gracias a Dios porque ustedes obedecieron. Es una forma de doctrina diferente, donde no tiene que ver con ganar. Bueno, este es el punto. Recuerden que aún estamos nosotros dentro de la iglesia. Recuerden que aún nosotros dentro de la iglesia tenemos esa trampa de ganar, queremos ganar el favor de Dios. ¿Sí o no? Queremos ganar el favor del Señor. ¿Por qué este caso que llegué temprano? No te cuenta que le empecé a agarrar el café primero. O sea, y queremos, ¿verdad? De nuevo, nos portamos mal en la semana y de nuevo pensamos, pero ahí va a el domingo. ¿Verdad? Y queremos hacer un cambalache con Dios. Tenemos esa trampa así. Bueno, esa es otra cosa. Ahora, bien, vamos a continuar porque se me va el tiempo. Ahora, punto número, inciso B. Por la obediencia al Evangelio, ahora servimos, hermanos, a la justicia. Por la obediencia al Evangelio, ahora servimos a la justicia. Dice el versículo 18 sencillamente, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Déjame leer yo para ir avanzando rápido. Pablo presenta, punto número 1 abajo del inciso B, Pablo presenta una paradoja. Hermanos, ¿qué es una paradoja? ¿Qué es la idea de una paradoja? Como una contradicción, ¿no? Ya que dice que los creyentes han sido liberados de la esclavitud del pecado, miren lo que dice, han sido liberados
estamos en otra esclavitud. Y uno pensaría, ¿cuál libertad? ¿Verdad? Entonces, ahora, la pregunta importante aquí es, ¿a qué tipo de esclavitud y servicio hemos sido trasladados? Hermanos, por eso le digo, Dios nos ha trasladado un diferente amo Y y dominio. dominio. Hermanos, ahora Dios se espera que Dios es nuestro amo y Señor. Se espera que estemos en un dominio diferente. Ahora, mire aquí. Ok, no le damos una finalidad diferente, hermano. El trato, hermanos, Dios, ¿qué tipo de Dios es, qué tipo de amo y Señor es nuestro Dios? Hermanos, si Dios fuera un amo como el que a veces tenemos en la mente, ya nos hubieran caído como 50 rayos. ¿Sí o no? A veces nosotros tenemos en la mente una figura. Recuerda que a veces jugamos con los empleados, ¿verdad? Que tenemos un Dios que es severamente, es muy severo. ¿Verdad? Que nada más está tantito que pecamos. Pero el otro extremo de nuestra mente es de que no, Dios es santo. ¿Verdad? Él es paciente. ¿Verdad? Y jugamos, ¿verdad? A veces en nuestra mente, pero no, Él es un amo bueno y bondadoso, que se enoja del pecado, que se duele del pecado, que nos va a jalar cuando necesitamos, que nos va a ayudar y nos va a proveer. Hermanos, él es un mejor amo. Y esta recuerda la ilustración es lo que pasó en Éxodo, ¿verdad? Recuerda, los judíos les atoraba tantito el hambre, les atoraba tantito la cena, ¡ah, no, mejor allá! ¿Verdad? Y luego llegaron a una tierra, Dios les dijo, llegaron a una tierra prometida que ustedes ni construyeron nada, hermanos. Imagínense, llegaron a casas que ellos no construyeron. Es como, dice el hermano, como llegar a Nueva York y ya, donde tú quieras, instálate. ¿Verdad? Y entras a Liverpool y escoge lo que tú quieras. Entonces, hermanos, Dios no es un amo. Ahora, note aquí, punto número 2 abajo. Pablo no confunde la libertad con libertinaje. Aguas ahí. Para él la libertad en Cristo no es una invitación a un espléndido egocentrismo. Los libertados en Cristo se han convertido en esclavos de la justicia. No carecen de objetivo ni propósitos. Han sido librados del pecado para que puedan entregarse por completo a causas valiosas como dinero. Hermanos, el ser liberados del pecado y hechos siervos de la justicia, hermanos, nos da una cosa diferente. No sé ni cómo propósitos eternos, recompensas eternas, valora nuestra vida. Hermanos, esto es lo más especial. Esto es lo más especial. Hermanos, piénselo, y creo que lo habíamos hablado. Hermanos, nadie puede aceptar la teoría de la evolución completamente y estrictamente. Porque si aceptamos la teoría de la evolución y la selección natural completamente, somos animales. Y aquí, según la evolución, la sobrevivencia es la sobrevivencia de qué? Pues nadie se debe ofender porque te voy a dar en la torre. Al final no te salir adelante. Nadie vive así. Porque exigimos justicia, exigimos equidad. No estamos pensando en términos puramente naturalistas de la evolución. Pero hermanos, de nuevo, si solamente somos animales, si solamente somos buscando y no hay nada, es el valor de la vida. ¿Cuál es el valor de la vida? En una cosmovisión secular. No morir. Bueno, y disfrutar. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes disfrutar? ¿Cuánto puedes disfrutar del alcohol? Hasta que le agarre una cirrosis. ¿Cuánto puedes disfrutar del cigarro? Hasta que se le los pulmones.
Hermanos, ¿cuánto podemos disfrutar de la libertad sexual? Hasta que le agarre una enfermedad. Hermanos, piénselo, piénselo. Entonces, de nuevo, esto, el derecho a siervos de la justicia, de nuevo, nos reajusta este asunto de que fuimos hechos con valor, con más valor que verdad que muchas veces damos. Y este es el punto importante que Pablo está enfatizando. Ahora, inciso 6. La figura de la esclavitud es la manera humana de entender el servicio a los amos. Es la manera humana de entender el servicio a los amos. Sí, gracias. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué significa este versículo? En este versículo, Pablo está presentando la justificación de su ilustración, la frase. Habla en términos humanos, está diciendo, habla en términos de la vida cotidiana. Habla en términos de la vida cotidiana. Punto número 2. Pablo justifica esta ilustración en la debilidad espiritual de los hermanos y hace la exhortación nuevamente de ofrecerte sus cuerpos a Dios, sus cuerpos a Dios. Ahora yo me leyendo la explicación del mismo. Aquí viene Valera, ¿verdad? No tradujo una palabra donde dice que así como para iniquidad, esa es la primera palabra, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Esas palabras en el original están juntas. Aquí Reina Valera las que las separó, puso primero, para iniquidad presentaste vuestros servir a la inmundicia y a la iniquidad. Esta frase iniquidad, básicamente está hablando, ese es un hebraísmo, hermano. Básicamente está diciendo para una maldad de la orden. Entonces, y la palabra inmundicia, hermanos, es la misma que son el capítulo 1, cuando está hablando de la homosexual, ¿verdad? Esa es la palabra que Dios llegó a la inmundicia de su corazón. Ya en el capítulo 1 habla de un contexto sexual. Hermanos, esto es lo que está tratando de decir Pablo. Dice, hermanos, hablan de necesitamos este ejemplo de la vida cotidiana. Para que entiendan, hermanos, que antes ustedes ofrecían sus cuerpos para las relaciones sexuales. Y eso traía la iba que aumentando la maldad. Eso iba aumentando la maldad. Hermanos, de nuevo, si uno estudia más el trastorno histórico romano, uno se da cuenta, hermanos, que los romanos tenían una vida muy licenciosa, una vida muy igual, hermanos. Yo sé que hoy en día nos espanta todo lo que sale de internet, pero no es invento, hermanos. Hermanos, las culturas antiguas eran culturas, hablando del asunto de la moralidad muy inmoral sexualmente. O sea, por ejemplo, ese asunto de la pornografía que empezó en revistas, online, hermanos, en aquellos tiempos era hora de salir a la calle y se podía ver. Era común. ¿Se acuerdan, hermanos, que los hermanos de Corinto? ¿Se acuerdan que
Eso era comúnmente aceptable en el mundo romano. Sí, o sea, porque pensamos que todo lo que estamos viendo es como, somos pecados modernos. Eso es lo que ustedes vivían, ¿verdad? Y luego, punto número B, por el contrario, ahora los hermanos deben ofrecer sus cuerpos como esclavos a la justicia. Hermanos, cuando dice esclavos a la justicia, eso habla del comportamiento correcto para la santificación, eso habla de transformación, eso habla de crecimiento. Hermanos, muy hermano, Pablo no quiere que pensemos que el indicativo del acto de Dios, ¿qué es el indicativo del acto de Dios? Hemos sido liberados del pecado, hemos sido perdonados. Socrado cancela la necesidad del imperativo por nuestra respuesta. Usando el mismo verbo que usó en el capítulo 6, versículo 13, Pablo nuevamente nos apela a ofrecer todas nuestras capacidades y habilidades en servidumbre a la justicia que conduce a la que. Hermano, ofrecemos nuestros cuerpos al Señor. Es lo que está diciendo, ofrecemos nuestros cuerpos. Hermanos, a veces ¿por qué no ahora ofrecemos al Señor? Hermanos, ¿por qué no ofrecemos nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos al Señor? Eso es lo que hace Pablo. Ofrezca al Señor. Y no lo estoy diciendo como lo estoy soltando, ¿verdad? Presente. Ofrezca al Señor. Sirva al Señor. Y luego, por último, Si te escribes el pecado, entonces vamos a repasar esto, ¿verdad? Número 3. El fruto y la recompensa de los dominios se oponen una a la otra. Versículos 20 al 23 son bien sencillos. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Bueno, mire, inciso A, inciso B. Si eres esclavo del pecado, no se espera que hagamos lo correcto. Y por lo tanto, ahora nos avergüenza lo que no tuvimos. Es lo que dice el versículo 20. Pero en
versículo 22 dice que siendo libres del pecado, se espera que hagamos lo correcto, lo cual culminará en la vida eterna. Eso es lo que significa, hermanos, lo que está diciendo acerca de la justicia. Acerca de la justicia. Hermanos, de nuevo, esto nos ayuda mucho en el asunto de la vida cristiana, en el asunto de la iglesia. Porque, hermano, a alguien que no es salvo, no se le puede pedir que se comporte como un salvo. Uno que es muerto espiritual, no se le puede pedir. Y hermanos, mire, con todo respeto, usted sabe, hermanos, yo no le puedo mi palabra. Si me sea con palabras, no, me sea que somos, comenzamos a tenemos una relación algo que nos regresamos a Dios. Pero no hemos iniciado de comer, porque cuando hemos sido cristianos del corazón, hemos sido liberados del pecado y se espera que hagamos esto. Correcto. Entonces, hermano, yo le pregunto, ser salvo, ser perdonado, gratuitamente, sin tener que hacer una obra, nos da la permisibilidad de vivir como grande. Entonces, salvo nos da la permisibilidad para seguir unidos en el pecado. Somos salvos de uno, por más que se sienta difícil, nunca vamos a poder vivir de verdad. Nunca vamos a decir que por obra no. Eso no es difícil de todo. La salvación es un pecado de uno que se acerca por la fuerza del Espíritu. Pero no, ahora, nuestra vida cristiana se sigue viviendo por la fe. Bajo la gracia, no bajo el esfuerzo humano, es bajo la obediencia que nace del corazón, que nace del Espíritu. Por la eso es la obediencia, sí. Es la diferencia de obediencia para salvación y obediencia que produce la salvación. El motivo. Y esto es lo que es el recurso importante de la. Entonces, hermanos, de nuevo, terminamos esta porción, hemos sido trasladados a un nuevo dominio y nuevo amo.